Buenos días, jóvenes. Para continuar con el tema del pregrado del CUNORI de parte de la USAC, bienvenidos en este día. Vamos a platicar hoy de lo que es el sufrimiento fetal agudo y cómo existen ciertas herramientas para poderlo prevenir y evitar la secuela que puede ser la muerte en el peor de los casos, o una asfixia, o algún daño en la capacidad futura de esta criatura. Como siempre explicamos, elegimos una clase al azar del Internet sobre este tema y lo hacemos así para poder hacer un proceso dialógico, nunca un proceso de que nosotros tenemos la razón, sino que podemos ver lo que hay en otras partes y poder ver si se aplica o no a nuestra cultura. Aquí está el autor de donde lo hemos elegido. Entonces, vamos a continuar. Ver que hay intercambios siempre en el bebé. El bebé como tal no puede respirar a través de los pulmones, lo sabemos, ¿verdad? Sino que respira a través de lo que es la circulación de la unidad feto-placentaria a través del cordón umbilical. El bebé puede tener cambios metabólicos que pueden ser la hipoglicemia, la acidosis, la hipercapnia y la hipoxemia. Y cuando hay lesión de las células fetales, podemos encontrar un hallazgo nosotros como cuando se lesiona el sistema nervioso central, un Apgar bajo, cuando encontramos un distrés respiratorio, podemos tenerlo por los pulmones y la muerte intrauterina puede ser debido a todas estas causas que realmente lo que queremos evitar, pero también queremos evitar una lesión del sistema nervioso central irreversible. Nadie quiere tener un bebé con problemas. Entonces, si está en nuestras manos evitarlo, pues hay que hacerlo. Existen enfermedades que son impredecibles, ¿no? Y entonces, eso ya está fuera de nuestras manos, pero cuando está entre nuestras manos, pues hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es la definición de sufrimiento fetal agudo? Hay múltiples definiciones, pero lo que vamos a ver en sí es que es una disminución del aporte de oxígeno, va a haber una retención del anhídrido carbónico y eso lo que va a hacer una alteración metabólica en el feto, ¿verdad? Ya habíamos visto las consecuencias fetales que podemos tener y esto, cuando hablamos de agudo, es una lesión transitoria o puede ser permanente. Y lo que debemos de evitar a toda costa es la muerte de células fetales del sistema nervioso central. En las futuras diapositivas vamos a observar cómo nosotros a través de la monitorización transparto o anteparto podríamos nosotros poder prevenir estos problemas. Aunque la medicina basada en la evidencia dice que no hay ninguna variación entre la monitorización que se hace a través de la auscultación intermitente con la continua. Deben haber más estudios, pero siempre en los metaanálisis miramos que los datos no son contundentes. ¿Cuál es el principal factor desencadenante del sufrimiento fetal agudo? Cuando están en el hospital, la iatrogenia. ¿Por qué la iatrogenia? Las contracciones uterinas. ¿Se acuerdan que les digo que cuando la paciente ingresa, ustedes deberían de monitorizar el patrón contráctil, que nosotros entendemos que debe de ser de 3 a 5 contracciones moderadas en 10 minutos? Y lo ideal sería colocar el monitor para nosotros poder eh, describir de una forma gráfica cuál es el patrón contráctil y si no lo tenemos, pues hacerlo a través de la palpación o de la interrogatoria de la paciente. Pero si la paciente ya tiene 4 o 5 contracciones en 10 minutos, tiene un buen patrón contráctil y nosotros le ponemos oxitocina, pues lo que vamos a causar es una hipersistolia, una polisistolia, y eso lo que va a hacer es comprimir de una forma más sostenida el flujo sanguíneo de la placenta hacia el bebé y va a haber una disminución de lo que es el oxígeno y el aumento de dióxido de carbono en el espacio retroplacentario y eso puede causar un sufrimiento fetal agudo. Otra cuestión que puede afectar es la posición de la madre. Siempre deberían de estar
lateralizados hacia el lado izquierdo para evitar la compresión aortocava, una adecuada hidratación y también algo que no se tiene en cuenta es el estado, si la paciente ha comido o no ha comido, ¿no? A veces encontramos pacientes que tienen 3 días y las tienen en APO, o sea, por vía oral. ¿Cómo se siente uno cuando en un turno, pues ya no ha habido la cena en 2, 3 horas? Ya decimos, tenemos hipoglicemia. Imagínense una señora usted con 3 días de no comer, pues sí, no. O sea, tenemos que ver si no va a comer, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? Y si no se ha desencadenado, pues entonces tenemos que tenerle un aporte calórico o ver de un cambio de las soluciones. Entonces, llegando al punto de la medición, las medidas pueden ser variables en unidad de Montevideo, milímetros de mercurio, los porcentajes que como lo hacemos nosotros a través de la monitorización externa, pero si nosotros queremos tener la mejor calidad de datos de cómo es la presión intrauterina, se podría hacer a través de un catéter, pero eso es dentro del, por decirlo así, la cavidad amniótica, y son las unidades Montevideo, que es la sumatoria de las contracciones en unidades menos el tono basal en 10 minutos. Pero aquí lo podemos ver que es entre 25 y 55 milímetros de mercurio, una contracción adecuada, y de 2.5 a 5.5. En español, de 3 a 5 sería lo que nosotros utilizamos en esta región. Y lo vital aquí es la oxigenación de la paciente, la hidratación y la postura del lado izquierdo. Cuando hacía mis rotaciones, que era encargado de los internos y no estaba el posgrado todavía, a veces pasábamos en la noche a evaluarlos. Esa era mi función hace 10 años y llegábamos a la labor de parto y todas las señoras viendo boca arriba, ¿no? Deshidratadas con este calor tan característico de esta área y pues cómo no íbamos a tener nosotros una disminución de la variabilidad por disminución del flujo del corazón a la placenta y la placenta al bebé. Entonces son cosas que hay que ir cambiando, ¿no? Porque disminuye casi una tercera parte el flujo que tiene que llegar a nuestro querido bebé. Como lo hemos dicho, ¿qué condiciones vienen a eso? Sangre materna de calidad adecuada. Los niveles de hemoglobina en el área de Chiquimula y Zacapa de un estudio hace 4 años eran de 11 gramos. Ese es el nivel normal, de 11 a 11.8 según una investigación que hicimos en el pregrado. Los intercambios a nivel de la membrana placentaria normales, una placenta que no esté calcificada, una placenta que no haya sufrido un desprendimiento prematuro de placenta normicerta o un hematoma retrocorónico al principio del embarazo, todos aquellos hematomas que son más de 30% de lo que es la placenta, sí van a tener una afección y muy probablemente tener una restricción del crecimiento intrauterino. Y nosotros entendíamos antes que todo paciente que tenía restricción de crecimiento intrauterino y en el caso que tuviera una preeclampsia sobreagregada, pues había que extraerlo. Pues ahora tenemos estas herramientas del monitoreo, un Doppler, un índice del fluido amniótico para poder estar tranquilos y no tener que tomar esa decisión de sacar al bebé antes de su madurez pulmonar. Los tabolitos fetales deben pasar a la madre sin dificultades y viceversa. Cuando la placenta ha sufrido, igual que nuestras arterias, un daño o placas ateromatosas, pues eso ya no va a suceder de la misma manera, o una cicatrización por un desprendimiento, como lo acabo de mencionar. Los cambios periódicos que nosotros podemos encontrar, que lo que llamamos variabilidad, es lo que decimos modelos de la frecuencia cardíaca fetal que no están asociados al sufrimiento fetal. Uno de mis maestros, el doctor Eric Reyes, siempre me decía: doctor Farrington, ¿qué es más importante, la reactividad o la variabilidad? Y yo le decía la reactividad. Él me decía, sí, pero también pensar en la variabilidad. Y la variabilidad lo que nos está diciendo es que el bebé tiene una variación de la frecuencia cardíaca fetal. Siempre hago la broma que cuando ponen los foquitos, para los que no saben qué es foquito, aquí en Guatemala es la frecuencia cardíaca fetal, y nosotros decimos, tómale el foquito. Entonces siempre ponen cada 15 minutos en la monitorización, 140, 140, porque entre 120 y 160, pues el promedio es 140, y entonces nosotros decimos, va, perfecto, ¿no? Porque tenemos esa creencia que la estabilidad es la normalidad, pero créanme lo que en esto
que hemos estudiado la complejidad, la estabilidad no es realmente el bienestar. Y esta es una prueba de esto. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, la inestabilidad de la frecuencia cardíaca con respecto a su patrón de frecuencia, lo que nos está diciendo es que el sistema nervioso central está activo, tanto sus quimiorreceptores y vasoreceptores están íntegros y la cadena neurológica está oxigenada y sin daño. Es decir, el cerebro es una computadora que es capaz de variar la contracción, la frecuencia cardíaca fetal, dependiendo de las variaciones de oxígeno o movimientos que existan. Nosotros en el corazón tenemos un marcapaso en la aurícula derecha, ¿no? Y un marcapaso significa que siempre marca el mismo ritmo, es decir, nunca tendría una variación. Pero como no somos un reloj, sino somos un ser vivo, entonces sí varía dependiendo de los estímulos. Dependiendo si mi mamá se movió, si está bien hidratada, puede llegar más o menos flujo sanguíneo y el bebé tiene que latir su corazón más rápido o más lento en microsegundos. Y esas variaciones son dadas por el cerebro. Es decir, que cuando usted coloca 140 cada 15 minutos, en otras palabras, podría decir que el cerebro del bebé no está bien. Las aceleraciones transitorias, con las contracciones o sin las contracciones, pero aunadas al movimiento o no aunadas al movimiento fetal, nos están diciendo que hay bienestar fetal. Las desaceleraciones tempranas, lo que antes se conocía como DIP tipo 2, o lo podemos conocer como desaceleraciones en espejo, o de joroba de camello, son dadas por las contracciones uterinas sobre la compresión de la calota fetal y son totalmente normales, a excepción que no se repitan con cada contracción uterina, porque si no nos podrían estar diciendo que puede existir una desproporción cefalopélvica en el menor de los casos. Si yo tengo una variabilidad conservada, podríamos decir en la mayoría de los casos que tenemos un pH de 7,28 para arriba. Esto es un NST reactivo. Esa es otra clase. Ahorita lo que quise fue definir lo que es el sufrimiento fetal agudo y cómo nosotros de forma muy escueta vamos a hoy durante esta clase dar ciertos términos que ya con la repetición, la observación de los trazos y el día a día se van a hacer muy fáciles, pero ahorita es algo difícil de entender. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo que es el patrón contráctil. Aquí está el patrón contráctil, tiene una basal, no podemos saber a ciencia cierta cuántas contracciones habrán en 10 minutos, a menos que asumamos que esto es un minuto, ¿no? Entonces, pero este no es el fin ahorita de la clase. Estos son los movimientos maternos que pueden ser, estamos asumiendo, marcados por la mamá con un sensor que se le da y se le explica que cada vez que ella perciba un movimiento fetal debe darle clic. Y hay otros monitores que ya traen esa función específica de que sin que ella lo diga, ella lo percibe. Un trazo reactivo, como ustedes ya lo vieron en su documento que les envié, debe de tener 2 o más aceleraciones aunados a movimiento fetal con variabilidad normal y frecuencia cardíaca fetal basal normal. Un NST no es una monitorización transparto. Esta es una prueba anteparto. Es decir, esta contracción no debería estar aquí ni aquí para decir que es un NST, porque es un 3 no estresante. Es cierto que este no es un patrón contráctil regular, pero lo ideal sería que no tuviera ningún tipo de contracción. Asumamos que esto está eliminado y se ve así, y que cada flecha es un movimiento fetal. La definición de aceleración es un aumento de la basal sobre 15 segundos por 15 latidos. En el canal de YouTube ustedes van a ver que el video más antiguo, que dura tal vez 10-15 minutos, explica cómo medir la basal, explica cómo medir la variabilidad, y yo los invitaría a que fueran al canal y lo revisaran. Entonces, aquí podemos ver que está 120, 130, 140, 150. La basal se debería hacer en el lugar más plano. Este es un trazo muy corto, pero imaginémonos que aquí hacemos una línea imaginaria y podría ser que la basal fuera de 130. Es decir, que si el concepto de aceleración es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal por 15
latidos por 15 segundos, pues aquí, y es 130, aquí va 10, 20, 25, lo cumple igual aquí, igual acá, igual acá, igual acá. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceleraciones aunado a movimientos. Con 2 o más que coincidan, estamos bien. La variabilidad lo normal es de 6 a 25, dependiendo de la literatura, de 6 a 20. O sea, arriba de 5 es normal y se mide en el lugar más plano. Pues es pequeño, podría ser acá donde se podría medir la variabilidad. Recuérdense que esto es una forma de interpretar y nadie tiene la razón, por eso hay mucha variación entre las interpretaciones. ¿Por qué se ocurre el sufrimiento fetal? Primero podemos ver que hay factores maternos, factores propios del bebé y factores de la unión de la mamá con el bebé que podrían ser los fetoplacentarios, ¿no? O alguna enfermedad que haya aparecido durante el embarazo. La reducción del flujo de la madre materna por este espacio intervelloso placentario podría ser reducido por una preeclampsia, que es la hipertensión a una proteinuria, podría ser por un desprendimiento prematuro de placenta normicerta, podría ser por un fibroma gigante que estuviera comprimiendo, podría ser también por alguna infección viral que haya tenido alguna complicación, podría ser por la dieta y que haya tenido algún tipo de calcificaciones, podría ser también porque la placenta pueda tener eh, un, un tumor placentario, podría ser porque el cordón tiene alguna anomalía, tiene un nodo, tiene una inserción velamentosa, tiene una agenesia de la gelatina de Wharton, puede ser. Alteraciones de la composición de la sangre materna. Una mujer que tenga anemia, pues va a tener disminución del flujo de la cantidad de oxígeno y va a tener que latir su corazón más fuerte y más rápido. Y eso a la larga se puede sostener, pero alrededor de las 28 a 32 semanas ustedes van a ver que todo se desencadena y el bebé puede tener una restricción o ya tener una hipertensión. Otro factor que no tomamos en cuenta es los niveles altos de hemoglobina. En la región donde estamos, nosotros entendemos de que es el departamento con más obesidad de toda Guatemala, primer lugar de infartos. Y si nosotros miramos los niveles de hemoglobina de muchas mujeres no embarazadas, están en 14, 15 o 16. En el área de Zacapa, donde estamos a 240, 269 metros sobre el nivel del mar, donde los niveles de hemoglobina no deberían estar pasando de 11 a 12, lo que nos está diciendo un nivel tan alto de hemoglobina es que la paciente necesita mejorar su sistema cardiovascular porque no está preparada en condición y necesita más hemoglobina de la normal para poder funcionar. Ojo, ese es un detalle muy, muy interesante. Alteraciones de esta membrana, la reducción del flujo de sangre por las vellosidades coriales, secundario a lo anterior, alteraciones de la composición de la sangre fetal, ya sea que el bebé pueda tener una isoinmunización RH, es decir, que los anticuerpos maternos logran atravesar la placenta porque su mami estuvo expuesta a un antígeno RH positivo cuando ella es negativo y los anticuerpos IgG en esta ocasión sí pueden pasar la placenta a destruir lo que son los eritrocitos y causar una anemia, lo que conocemos como un hidrops por isoinmunización RH. Y la reducción del flujo sanguíneo a través del cordón umbilical, ya lo explicamos, una agenesia de la gelatina de Wharton, un nudo verdadero del cordón, un oligohidramios o una malposición fetal, que haya una compresión sostenida del cordón, y eso podría causar este tipo de complicaciones. Y cuando la paciente está boca arriba, nosotros podemos ver cómo se puede comprimir eh, la arteria aorto-cava y esto podría reducir entonces lo que es el flujo sanguíneo. Y aquí el autor lo que trata de poner es lo que hemos explicado ya con la plática, ¿verdad? Entonces no vamos a tener mayor atención ahí, pero ustedes cuando revisen la clase después lo pueden ver de forma despacio. ¿Qué cosas causan reducción del flujo de la sangre materno por el espacio intervelloso placentario? La hipercontractilidad. Hemos dicho, una paciente que tiene hipertenía, hipersistolia, taquisistolia,
o policistolia. Ojo que en la región donde estamos, o también en la ciudad capital donde hice mi entrenamiento, llegaban muchos pacientes que habían tomado preparados con canela, con clavo, y eso causaba contracciones uterinas muy fuertes. Y las pacientes se les sentía en su sudor, en el olor al clavo. Y les decíamos, ¿qué pasó? Es que fuimos con la comadrona y nos dio un preparado. Y logramos ver incluso desprendimientos placentarios. El bebé ya llegaba muerto a la emergencia y la paciente tenía un útero de Courvoisier o Courvoisier y pues muchas veces terminaba una esterectomía obstétrica por la tanía uterino y el desprendimiento placentario que había hecho. Lo comentamos también, si usted le pone oxitocina a la paciente y la paciente tiene un buen trabajo de parto, estamos haciendo una alteración iatrogénica. Y entendemos también que la hemorragia postparto es la primera o es de las primeras tres causas de muerte materna y el 70% es debido a la atonía uterina. Y si usted está usando oxitóxicos de forma sostenida cuando el paciente no lo necesita, lejos de poderle ayudar a prevenir una hemorragia postparto, esto lo podría desencadenar. Entonces, todo con sana medida. La esclerosis y constricción de los vasos uterinos, la hipertensión arterial, que es la preeclampsia, una hipocapnia materna y aminaspresoras. Pero algo que es muy personal y que he visto en el grado de evidencia científica que me permite ser como investigador, es que la alimentación tiene mucho que ver con el envejecimiento, pero sobre todo el aparecimiento de placas ateromatosas en la placenta. Nosotros extraemos la placenta y se mira el sebo y la grasa a veces en las arterias de una forma macroscópica. No hemos hecho cortes histológicos o irlo a estudiar pues por falta de insumo, pero creo que ese va a ser uno de los futuros investigaciones que vamos a proponer para poder demostrar y queremos asociar cómo la alimentación, el peso fetal, puede alterar en sí la placenta y esto al recién nacido. Hipotensión arterial materna por un síndrome supino hipotensivo o un shock materno en el caso de una hemorragia severa o también un shock séptico de fase última. Una paciente que tenga desprendimiento prematuro de placenta normiceta severo también lo puede hacer. Como lo hemos explicado, aparte del útero de Courvoisier o Courvoisier, puede hacer una CID por consumo de todos sus factores de coagulación en ese lugar. También la sangre materna, ¿no? Ya lo habíamos dicho, hipoxia materna aguda o crónica, una paciente con anemia, una paciente con desnutrición, alteración en la cantidad o calidad de la hemoglobina, ya explicado, y el equilibrio ácido básico materno, una paciente que esté entrando en una cetosis diabética también. Esto, pues me adelanté, creo yo, a lo que decía ahí. Se dan cuenta cómo la clase, el maestro se iba tocando el tema, pues la misma clase, el otro autor iba por el mismo camino, ¿no? Entonces, porque nos va llevando de una forma a la otra. Esto ya lo expliqué. Igual, igual. ¿Cuál es entonces lo que nosotros podríamos percibir dentro de tantas cosas que hay ahora, pero lo que nosotros podríamos ver es las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal, que las podemos hacer? Estamos hablando intraparto, durante el parto, de hacerlo de una forma continua durante todo el trabajo de parto o de una forma intermitente cada 30 minutos, dice la Organización Mundial de la Salud, en pacientes con bajo riesgo. Pero con pacientes con alto riesgo obstétrico lo tomamos cada 15 minutos. En el hospital donde laboran, ustedes lo hacen cada 15 minutos porque los doctores quieren tratar a todas las pacientes como que fueran de alto riesgo para tener una mayor capacidad de poder detectar cualquier problema. Y está muy bien eso. Modificaciones bioquímicas del medio interno fetal, miramos el pH, el oxígeno, pero realmente no lo hacemos aquí en el hospital. Y expulsión de meconio, que ya todos pues, lo hemos conocido como es que el bebé defeca antes del nacimiento. La auscultación clínica, usted puede tener su fetoscopio de Pinar, puede tener la campana del estetoscopio, un Doppler de batería, puede usar un ultrasonido si lo tuviera, el mismo monitor cuando a veces está suelto el sensor, claro que lo podemos hacer. Si es indirecto es como lo hacemos en el hospital,
o directo, que es que sí, finalmente lo podemos hacer a través de unos sensores que se ponen en el cuero cabelludo y ahí vamos a ir nosotros captando eso. La aplicación del principio de Doppler, que lo explicamos, la determinación del pH, que sería lo ideal. Pero imagínense ustedes, a veces atareados que están ustedes corriendo para sala de operaciones, pues en nuestro lugar no hay tanto equipo, no hay tanto personal médico, entonces ni tanto insumo. Esto no lo hacemos aquí y la presencia de meconio en el líquido amniótico. Diagnósticos de sufrimiento fetal. ¿Taquicardia fetal sostenida? Sí. La taquicardia fetal es un patrón hipóxico, pero si es asociado a fiebre, péguesele a ese niño, porque la taquicardia aunada a fiebre es feticida. Bradicardia fetal severa, la ausencia de variabilidad, porque la ausencia de la variabilidad hemos dicho que está diciendo que el cerebro no está conectado, no está funcionando, porque él es el que hace variar la frecuencia del corazón, que es lo que nosotros miramos como esa irregularidad en el trazo. Por eso les invito a que vayan a ver ese primer video, es bien cortito en el canal de YouTube. Las desaceleraciones tempranas o repetitivas, ya lo expliqué. Las tardías o tipo 2. Es vital que cuando usted monitorice a la paciente de forma intermitente, es decir, cada 15 minutos, usted lo haga en el momento que pueda encontrar un hallazgo que le diga que el bebé está sufriendo. Y de las varias tipos de clasificaciones que hay, pero a grandes rasgos de los DIP tempranos, DIP tardíos y DIP variables, el que está mayormente asociado a hipoxia es el tardío. Es decir, el que ocurre de 20 a 60 segundos después del acné de la contracción. O hay una variación en esta literatura que vamos a ver de 2 segundos. Y las desaceleraciones variables severas. Va a haber una clase donde vamos a explicar los 7 componentes de una desaceleración variable que la hacen normal y los 7 que no, y hay otras clasificaciones. Pero lo vital aquí es que cuando usted esté auscultando la frecuencia cardíaca fetal, lo haga en el momento de la contracción, y si usted puede percibir cuando la contracción empieza a descender, a los 20 segundos, o puede tener todo ese tiempo, estarlo auscultando y ver si ocurre esa aceleración de 20 a 60 segundos después. Esta es una forma empírica de hacerlo, pero si lo vamos a hacer en ese momento donde podríamos encontrar una desaceleración tardía, que es una disminución del oxígeno en el espacio retroplacentario, hay una disminución abajo de 18 milímetros de oxígeno y hay una hipercapnia. Y es allí donde las desaceleraciones tardías aparecen. Al principio puede ser reflejas, pero cuando ya hay disminución de la variabilidad, ya están asociadas a una hipoxia. Aquí dice ausencia de la variabilidad, pero realmente aquí no es que esté ausente la variabilidad. Sí podemos ver que hay variabilidad, tal vez disminuida, pero ausente realmente no. Estas son las desaceleraciones tipo 1, las que habíamos dicho que son por la compresión del cráneo fetal. La mayoría de veces son cuando ya la paciente pues tiene una ruptura de espontáneas, ya sea por nosotros o espontánea, puede ocurrir y es con el choque. Son totalmente reflejas, a la única excepción de que sean a repetición. ¿Qué hacemos nosotros ante el sufrimiento fetal? Lo primero, y no sé por qué está esa diapositiva ahí, porque nos saca de una cosa a otra, pero bueno, vamos a ver. Disminución de la contractilidad uterina. La paciente tiene una hipertonía uterina, tiene una hipersistolia uterina, le tengo que quitar los oxitóxicos de inmediato y le puedo poner un tocolítico, sea como la ritodrina. Oxigenación. Tiene que tener su vía, ver si está con hipotensión, si están bien los líquidos, la hidratación materna, vigilar en ese momento la frecuencia cardíaca fetal para ver si logra recuperar o no, porque lo ideal es que recuperemos al bebé intraútero para después poderlo extraer, o si recupera, pues ya no, ¿verdad? Dependiendo de una paciente que tiene 10 centímetros de dilatación y hay una disminución de la variabilidad y habrá una desaceleración
tardía repetición, pues yo tengo que ver si ya no está en el canal vaginal o no y cuánto tiempo me voy a tardar en extraerlo. Son cosas que es importante. Y tener la asistencia de un neonatólogo. ¿Qué pasó aquí? No sé por qué me trabó. Vamos a, a ver ahorita. Solo quiero ver si me permite seguir con... Ya no trabó. Ahorita la clase tenía más diapositivas, pero no sé por qué ahorita no me dejó descargar las más. Quisiera que fueran al canal y vieran el video del trazo, porque ahí va a explicarles cómo interpretar un trazo. La siguiente parte que venía hoy era explicar una desaceleración temprana, una variable y una tardía. Así son las cosas en vivo, no sé por qué no se trabó ahí, ¿verdad? Es un error, tal vez quería Diosito que vayan ahorita a disfrutar un poco de la piscina, ¿no? Pues la clase está diseñada para poco tiempo, nos faltaban ya poquitos minutos, pero bueno. Las aceleraciones tempranas son normales, porque son debidas a la compresión del cráneo fetal. Y usted las puede encontrar esporádicamente. ¿Cómo son? Cuando hay contracción, hay desaceleración. Exactamente igual. Las desaceleraciones tardías son las que aparecen, está la contracción, pero aparecen, empiezan a disminuir de 20 a 60 segundos, lo más bajo, la frecuencia cardíaca fetal. Y esa es debida, en español, a que el bebé no le está llegando oxígeno. Y es un punto crítico y si es sostenido, el bebé puede tener una asfixia o morir. Las desaceleraciones variables, va a haber una clase específica para desaceleraciones variables, porque no es solo de clasificarla en leve, moderada, severa o simple compleja, sino que queremos que usted entienda cómo sucede cada parte de una desaceleración variable para poder decir que es normal, pero podemos decir que no tiene relación con el patrón contráctil y la mayoría de veces es a una compresión parcial del cordón. Serían los grandes rasgos. Hay patrones hipóxicos, que significa que el bebé está sin oxígeno y está sufriendo, y patrones que usted puede encontrar, como una aceleración, podemos ver la variabilidad, el patrón reflejo de la desaceleración tardía, eso de la desaceleración, de una bradicardia fetal, perdón, es un patrón reflejo. Patrones malos. Taquicardia, podemos encontrar cambios de la basal, una desaceleración tardía, un patrón ondulatorio o una desaceleración variable que sea compleja y vamos a ir explicando eso. No quiero meter más nombres ahorita porque entonces va a ser una confusión. Entonces, pedimos favor que revisen esta clase, pero antes de revisar esta clase, vayan otra vez al canal de YouTube. El primer video es bien cortito y ahí habla cómo interpretar un trazo. Ya con eso, entonces vamos a poder recibir la clase de lunes, donde vamos a explicar lo que hoy iba a tocar aquí, pero no se pudo, por cuestiones de no sé qué pasó con eso, que son las leves moderadas, que las leve moderada severa y los de 1, 2 o 3. Siempre me va a decir alguien, doctor, ya no se debe clasificar en nombre de DIP 1, 2 y 3. El problema es de que hay tanta bibliografía que hay quienes aún le llaman así. Y aquí es vital que ustedes puedan entender el idioma. O sea, es un idioma nuevo, ¿no? Entonces, pueden encontrarlo con DIP tipo 1, que es igual a en espejo o esa temprana, DIP tipo 2, que es igual a tardía, DIP tipo 3, que es igual a variable. No pasa nada con llamarle de una manera u otra. Aquí, lo necesario es que usted haga un ejercicio mental y logre interpretar eso para poder rescatar al bebé. Cada vez que ustedes pongan el monitor, traten de poner el monitor en un lugar, puede ser en la parte superior
del abdomen, pero en el fondo uterino, y no hacerlo muy fuerte, porque el tono del útero tiene un valor, pero usted lo aprieta mucho, llega hasta acá, ¿no? Entonces usted tiene que ponerlo a un valor normal. Imagínese usted que dice la basal es de 100%, que va a poder leer, ¿no? Entonces la tiene que poner normal. Pero ¿por qué sucede esto? Uno, por desconocimiento, y dos, porque los cinturones elásticos que tienen de tela, pues ya están bien flojitos por el poco uso que se le da en el hospital, ¿no? Entonces a veces ponemos micropores, paradrapo, o llegamos y le decimos a la señora, señora, presiónese allí, porque yo lo he visto, ¿no? Y entonces, ¿cómo no se va a aumentar el tono de la contracción? O sea, es de mentira, ¿no? Y siempre en las maniobras de Leopold, pues nos sirve saber cuál es la situación y la presentación fetal para ver dónde está el corazón. Y trate usted de irlo colocando en el lugar donde con una contracción usted mire que no se va a perder. Y explíquele a la paciente que ese sonido que para nosotros es bendición, a ella le va a preocupar porque ella no entiende por qué está sonando tan fuerte algo dentro de su útero. Bongo, bongo, bongo. Entonces ella no sabe si es el corazón de ella o no. Y uno lo mira normal, ¿verdad? A mí me pasa cuando hago el ultrasonido, le digo, escucha el corazón de tu bebé. Y la señora así con cara de susto, no toda, ¿verdad? Y yo, doctor, ¿y tan enferma estoy? No, mija, es el de tu bebé, ¿verdad? Porque están tan preocupadas que aunque uno les esté explicando, están pensando en otras cosas. Ya algunas ya lo conocen, y a la segunda vez, ya cuando uno pone el corazoncito, pues salen las lágrimas de la felicidad, que eso es característico. Hasta hago el ultrasonido esperando a ver en qué momento viene una lágrima de felicidad, ¿verdad? Porque eso es una gran bendición. Entonces, vamos a dejar aquí. Primeramente, Dios, el lunes seguimos con este tema que es apasionante. No se preocupen, vuelvan a ver ese video, el que les he mencionado varias veces, para que estemos tranquilos, que tengan un buen fin de semana y Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.